Anabel Hernández desde Oaxaca. Vamos a ver si nos dijo que nos daría su punto de vista, porque recordarán que Anabel Hernández dijo que el verdadero capo en Michoacán era alguien que se conoce como el Migueladas. Lo sacó en un artículo en la revista Proceso. Vamos a ver qué ocurre, pero el fin de semana, a menos unos 100 integrantes de los grupos de autodefensas en Michoacán entregaron formalmente sus armas y fueron reconocidos como elementos de la Fuerza Rural Estatal. Es decir, se trata de que ya tenemos a varios elementos de lo que fueron las autodefensas de Michoacán, se han convertido en una corporación que de hecho ya forma parte del organigrama del gobierno local. Tenemos justamente en este momento en la línea telefónica a Anabel Hernández, a quien saludo con muchísimo gusto. Anabel, ya te pescamos tarde en el principio de este bloque. Nos van a quedar 3 minutos del mismo antes de ir a una pausa. Pero ¿cómo estás? Primero que nada, saludar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? A ti de tu auditorio. Un saludo. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Anabel. Al contrario, ocurrieron muchas cosas durante el fin de semana. Las autodefensas convertidas ya en una fuerza policíaca del Estado y la acusación en contra del doctor Mireles de presuntamente haber participado en 5 asesinatos. Él dice que llegó mucho después, que lo puede demostrar, que tiene el acta y que fue el propio Ministerio Público quien le pidió que sostuviera la cabeza, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar, pues, de todo esto? Mira, Rubén, el tema de Michoacán es un tema que cada día que pasa se vuelve mucho más complejo. Es un tema que he estado investigando y en el que está recabando información desde el año pasado. Y el tema de Michoacán es que desde un principio estas autodefensas nacieron viciadas, porque la gran mayoría de estos líderes, incluyendo a Mireles, incluyendo a Estanislao Beltrán, incluyendo al americano, incluyendo a muchos otros, tienen antecedentes criminales, han tenido antecedentes de dedicarse al narcotráfico. En realidad no hay ningún líder de las autodefensas que esté limpio. Entonces, lo que hoy se está viendo es una disputa de criminales por el territorio de Michoacán, que es lo más lamentable, en las narices del gobierno federal, solapando a unos, atacando, usando el poder del Estado a otros, primero de amigos de Mireles, luego de enemigos de Mireles. El tema es que Mireles o no Mireles, eso es lo de menos. El tema es que los michoacanos siguen siendo víctimas de la extorsión, de violaciones, de secuestros, de robos a casa habitación. Justamente en estos últimos 2 días he recibido información muy delicada de personajes políticos allá en Michoacán, de fuentes de información que yo tengo, que me dicen que la situación está peor que nunca, solo que ahora disfrazada. Entonces, Anabel Hernández, tú publicaste que Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Migueladas, presuntamente sería el verdadero capo, el verdadero jefe, y decías que José Manuel Mireles había roto con él. En una entrevista, por cierto, el doctor Mireles con Carmen Aristegui, pues ahí te tira fuerte el doctor Mireles y dice que él ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo conoce. En fin, platícanos un poquitito de esto. Así es, Rubén. Entonces, yo te comentaba que desde el año pasado yo me metí a investigar a las autodefensas y lo que está pasando ahí, y fui recabando información de fuentes de información vivas, directas de los hechos, pero también fui recabando documentos del gobierno federal, que el propio gobierno federal ha tratado de esconder, porque esos documentos revelan realmente lo que está pasando en Michoacán. Uno de esos documentos justamente que publiqué en Proceso hace unas semanas, y que no sé si habrás leído un texto que publica también el periódico Excelsior hace una semana, donde definitivamente no solo parte de la información, sino agregan información propia donde da razón de lo que yo denuncié en ese momento. El tema es que en Michoacán hay un capo de capos, un hombre que ha sido jefe de los diferentes carteles de la droga que se disputan en Michoacán. Es un hombre que fue parte de la empresa, es el primer grupo de empresarios que supuestamente por salvar a Michoacán arman gente para correr a los zetas del Estado. Después de la empresa viene la familia, donde Miguel Aras también fue patrono, donde fue jefe de jefes de la familia. Después el Miguel Aras, junto con su compadre Enrique Plancarte y junto con la Tuta y otros, se van a los caballeros, forman los caballeros templarios.
el Miguel termina rompiendo con sus empleados, con con la tuta y con Enrique Plancarte, y es así que el Miguel Aras funda las autodefensas y las empieza a armar. Él es realmente el verdadero creador de las autodefensas, es su dinero del narcotráfico, el que arma estos grupos pues paramilitares, hoy totalmente legitimados por el gobierno federal de una manera absurda, dejando a la población totalmente indefensa. Había unos comentarios de Mireles, yo incluso le pedí a Carmen que por favor hiciera la pregunta justamente que yo le estaba preguntando a Mireles, el tema de Migueladas. La descalificación de Mireles no me extraña en absoluto, me preocuparía que me alabara o que hablara bien de mí, porque es un sujeto con antecedentes criminales muy graves. Pero definitivamente al final de cuentas Mireles habla de un hombre que según él no conoce, pero que dice que es una persona muy decente, dice que es un tipo que es compadre de Enrique Plancarte, dice que Miguel Adas reconoce al final, entorpecido por sus mentiras, cae él mismo, se enreda en sus palabras y termina revelando bastantes cosas importantes. Habla que Miguel Adas es un empresario, el principal exportador de melón a Japón. Yo ya he comentado en mi artículo que es un empresario muy importante, que justamente sus tareas, su trabajo de narcotraficante lo ha disfrazado muy bien con la pinta de empresario. También Mireles reconoce que el Miguel Adas tiene un grupo armado en la Huacana, que su ejército de Miguel Adas mató a no sé cuántas personas en diciembre pasado ahí en esta zona, y finalmente, pues bueno, por lo que pinta el propio Mireles en medio de su torpeza, pues termina reconociendo pues la información que yo publiqué en Proceso. Entonces, después hace una semana Excelsior retoma el tema del Miguel Adas y reitera que efectivamente el Miguel Adas, como yo lo señalé en mi texto, ha creado un nuevo grupo criminal con los remanentes de todos los demás grupos criminales que han existido que se llama H3, donde están unidos los caballeros, ex caballeros templarios, comandados por Miguel Adas, donde también está el abuelo, que era parte también del Cártel Jalisco Nueva Generación, y también están otros integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, formando así una nueva organización criminal que pretende y está quedándose, que es lo peor de todo, está quedándose con el Estado de Michoacán a sabiendas del gobierno federal y, por desgracia, a expensas del sufrimiento de los michoacanos. Yo estaba hablando con gente, por ejemplo, ahí de Tepalcatepec, que me dicen que hoy, o sea, después del 10 de mayo, cuando el sujeto el comisionado especial presidencial Alfredo Castillo arma a estos grupos delincuenciales y los legitima como guardias rurales, me dice la gente de Tepalcatepec que hoy están más asustados que nunca, porque antes, cuando menos, esos sicarios, que ahora son guardias rurales, esos sicarios huían de la autoridad, huían del gobierno, pero ahora, y te cito textualmente, ahora son gobiernos. Mucha gente quiere al doctor Mireles y ante la nueva información dicen que es un complot contra Mireles para desprestigiarlo. ¿Tú qué dices? No, me parece que, y perdóname Rubén, lo digo con todo respeto y respeto al trabajo que cada uno hace, me parece que los medios de comunicación en general, de manera generalizada en México, en los grandes medios de comunicación en México, se equivocaron con Mireles, lo quisieron tratar como un héroe, lo quisieron tratar como el salvador de Michoacán, cuando la gente en Michoacán, la gente común, sus víctimas saben perfectamente quién es este sujeto. Cuando tiene un largo historial involucrado con el narcotráfico, tráfico de marihuana y tráfico de marihuana principalmente. Cuando saben, por ejemplo, no sé si escuchaste justamente esa entrevista que le da a Carmen Kell en su ignorancia, en su sintiéndose tan inmune como él creía ser, él reconoce a Carmen que así es, Rubén, tú comentabas que la gente tiene una impresión de que el doctor Mireles es un buen hombre, un hombre de buena fe, un hombre que quiere rescatar a Michoacán, y yo te comentaba que hay diversos ejemplos que señalan que no es así, y yo diría que uno de ellos es justamente el tema de justamente el avión en el que se estrella el doctor Mireles, que hay quienes piensan que incluso iba con el Miguel Adas. Él lo niega, pero hay información diversa donde hablan de que él andaba con Miguel Adas en ese avión. Y en esa entrevista
señala que sí, que no iba con Miguel Álvarez, que iba con otras personas, entre ellos una de sus novias. Y Carmen le pregunta a una de sus novias, bueno, la muchacha que iba ahí, de lo que se sabe, es una niña de 17 años. Le dijo, sí, por eso. Tú recordarás que Mireles, uno de los argumentos más fuertes cuando empiezan a levantarse las autodefensas era: aquí llegan los narcos y seducen a nuestras niñas, las embarazan, se las llevan. Bueno, pues él hace exactamente lo mismo, si andaba con una chiquita de 17 años. Oye, por cierto, luego hubo por ahí una reunión del doctor Mireles con diferentes, el poeta Javier Sicilia, pero también estuvo ahí la señora Wallace. Y resulta que tú en tu libro, que me hiciste el favor de invitarme a presentar acá en Los Ángeles, Anabel Hernández, México en Llamas, hay un capítulo precisamente que se refiere a la terrible señora Wallace. ¿Qué me puedes decir de esta reunión del doctor Mireles con diferentes personajes? Supuestamente ahora hay un video. Estuvo el padre Solalindia, a quien le tengo un profundo respeto, ¿no? En fin, como que todo está muy turbio, muy enredado, Anabel. Así es, Rubén, pero reconozcamos que los medios de comunicación tienen gran culpa de eso, porque han tratado a Mireles en las entrevistas como si fuera un gran señor. Lo que nadie le ha preguntado a Mireles en las entrevistas es ¿por qué las autodefensas, cuando empiezan a tomar control y poder en Michoacán, siguen extorsionando a los aguacateros, siguen extorsionando a los empresarios, siguen quedándose con una parte de las extorsiones a los mineros o de la venta de minerales que se venden, que se exportan de manera clandestina? Ese es el tema. Yo entiendo que por eso Mireles está tan molesto conmigo, porque yo desde el año pasado, cuando hice un texto sobre los amos de Michoacán, revelo que, por ejemplo, Juan José Álvarez Farías, alias